Integrando Mundos, Jesús Ulloa y sus invitados nos hablan de Perú, de su comercio exterior, de sus sectores económicos y de cómo hacer negocios en España y en la Unión Europea. Todos los viernes, a las 10 horas en Perú, y a las 5 de la tarde en España. Aquí, en activaradio.org. Integrando Mundos, con Jesús Ulloa. No te lo pierdas. Bueno, están haciendo Yo creo que un ya estamos, llamamiento a creo, voluntarios, ¿eh? sí, ¿De qué? ya estamos, creo, en el aire, ¿no? Porque no me ha avisado nada el chico. Bueno, No, muy me buenas parece. tardes, amigos y amigas. Como siempre, nos encontramos en nuestro programa Integrando Mundos, la voz de tu negocio. Programa transnacional que impulsa y fortalece los vínculos de emprendimiento, empresariales, negocios y culturales entre España, Europa y América. Muy buenas tardes por allí, por Perú, mi querido César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Perú. Acá Bueno, ya con el clima cambiado ya. Y así con es, ya con el friecito por ahí nos has enviado todo el calor para aquí. y el clima político caliente. Y caliente, eso sí, para no variar ahí. Bueno, Sí. César, como ya todo el mundo lo conoce, él es catedrático, especialista y asesor en las pymes, sobre todo el tema de exportación, importación y una serie de procesos que tienen que desarrollar las pequeñas y medianas empresas para que puedan desarrollar perfectamente su exportación y los productos lleguen a su destino. Por otro lado, aquí desde Madrid nos acompaña Fernando Aliaga. Él también es catedrático, también es especialista en todo lo que es la inserción de las pequeñas y medianas empresas en el mercado europeo y también latinoamericano. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás? Buenos días, César. ¿Qué Pues tal, nada, Fernando? aquí, como decía antes César, ya sufriendo los rigores del calor. Un poquito, y eso que estamos empezando, ¿eh? Falta todavía llegar a los 40 grados. Así es, estamos recién empezando el verano, aquí ya estamos ya con 40 grados, empieza el verano, empieza el turismo, empieza el movimiento, digamos, de alguna manera a disminuir todo este tema de la pandemia, ya la gente está un poquito más confiada, las vacunas están llegando cada vez a más personas, no solamente en España, sino en diferentes países del mundo, en América Latina, que está también poniéndose las pilas, y aquí en Europa que la idea es de que en agosto, entre inicios o finales de agosto, pues se llegue a un 70% de la población vacunada, ¿no? Algunos países nos llevan un poquito la delantera, pero en todo caso en España y varios países de Europa pues es más o menos la tendencia y el promedio. Y con ello pues llega también el verano y llega el turismo, y precisamente sobre turismo es lo que vamos a conversar nosotros en unos minutos, que se incorpora nuestro amigo Alberto Ortega. Vamos a hablar un poco sobre el turismo, sobre las tendencias que nos deja el turismo post pandemia, después de un año prácticamente encerrados en pleno agosto, donde el turismo, España, como todo el mundo sabe, es un país que vive netamente del turismo. Prácticamente están llegando a casi 70 millones de turistas anuales. España pues tiene una gran costa, digamos, mediterránea, que es principalmente donde llega el flujo de turismo europeo, inglés, ¿no? Entonces, la idea es poder recuperar ese turismo, ¿no, Fernando? Sí, yo creo que te has quedado un poquito cortito con el tema de los visitantes a España por unos 20 millones de lo que había antes de la pandemia. Porque Bueno, antes de no, la 70 pandemia, millones es lo que normalmente tiene España de turismo, digamos no, pues esto. es una media de los últimos, me parece que 10 años, porque el Claro, último año estábamos bordeando los bueno, 90 millones. Y la verdad que estaba bastante bien. así es. Bueno, Así que recuperar eso va a ser complicado, pero así por es, lo menos estamos en el camino. así es. Bueno, aquí estamos ya con nuestro amigo Alberto Ortega, aunque ha habido algunos problemas técnicos, pero él se incorpora también a esta reunión virtual en diferentes espacios. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, familia. Encantado de estar un rato con vosotros.
Así es, bueno, estamos conectados a él mediante un teléfono, no puede estar en la videoconferencia del Zoom, pero estamos ahí listos para conversar. Hablábamos, por ejemplo, Alberto, de que el año pasado hubo muchas ganas, nos quedamos con las ganas de hacer turismo, es una práctica común aquí en España y en Europa, pero este año parece que la cosa se empieza a recuperar, sobre todo en tema de turismo, y esencialmente pues las tendencias van cambiando, se van modificando, y en este caso, producto de la pandemia, pues el turismo también. Hay una mirada de repente, ya no solamente esos sitios de sol y playa, sino también a esos sitios donde comúnmente en la época pues veraniega la gente no solía ir, ¿no? Que ahora se empieza a mover el turismo hacia lo rural, hacia el campo, hacia las zonas agrícolas, hacia las zonas rurales, ¿no? Lo que y comúnmente llamamos, ¿no? La España vaciada, que según parece este verano se va a llenar un poquito. ¿Qué tal, Alberto? Cuéntanos cómo va la experiencia vuestra con tantos años que trabajan este tema de turismo rural ustedes. ¿Cómo es su experiencia? ¿Cuántos años vienen ustedes trabajando el tema de turismo rural? Pues en el tema de turismo rural ya llevamos como 12 años, ¿vale? La verdad, las etapas cada año que van pasando es un pasito adelante, ¿no? Sí que es verdad lo que acabas de comentar, que este año que ha pasado, la pandemia ha sido muy sufridora, ¿no? El tema del COVID, a muchas familias ha dejado de reunirse, ¿no? Familiares, amigos, ha dejado mucho de poder reunirse, ¿no? Todos, claro, todos esperando la famosa vacuna, ¿no? Y el año pasado lo poco que trascendió, que tuvimos de reservas, era familias que no llegaban a superar 5 o 6 personas, ¿no? Mientras la capacidad de las casas, en la mayoría de los sitios estás hablando de 8 a 10, pero entre 4 y 6 la gente se va a los hoteles. Lo que pasa es que este año atrás los hoteles ha sido, o posada, ha sido un poco trascendental. No es tanto como lo han querido contar, ¿no? Estamos hablando 2020. Bueno. El 2021, pues estamos con ganas. Hay alguna reserva, pero con ganas estamos esperando. Así es. Bueno, Alberto pues tiene unas casas rurales allí en la zona de Castilla y León. Estamos hablando exactamente en Quintanilla del Agua, ¿no? Donde están ustedes ahí, porque el turismo rural, pues, ¿qué es lo que ofrece en realidad el turismo rural, digamos, para un visitante? Eso sobre todo los turistas que todavía no tienen la experiencia de lo que es el turismo rural. El turismo rural, en pocas palabras, es naturaleza, armonía, animales, y sobre todo el turismo rural yo le llamaría la palabra familiar, ¿no? La palabra familiar se puede acoger de varias maneras en distintos espacios, ¿no? Podemos hablar en el tema de no turismo, llámese vino, bodega. Podemos hablar del tema de sino el tema de la trufa, que es un tema que la gente está poniendo bastante interés. Y después está el turismo de visitas de monumentos, iglesias, catedrales, etcétera. Y también ríos y lagos, ¿no, Alberto? Dime. Y también ríos y lagos. Hombre, en los ríos la gente se está bañando más, por ejemplo, ahora cara verano,
en espacios de pantano, como puede ser Arija, como puede ser la Playa Pita. Hablando de la zona nuestra, de Burgos, está muy cerca la Playa Pita, que pertenece a Soria, ¿no? A Soria, a la zona de Pinares. Y la verdad, estás hablando de una hora como mucho, ¿no? La gente está apoyando la España vacía o la España vaciada. Así es. Está apoyando. Hay algo de luz, pero está costando mucho, ¿eh? Hablamos en nuestra casa, que es para 10 personas, 8 o 10, las reservas están entrando con cuentagotas, porque en la zona donde estamos, todo el triángulo de la Arlanza, que es, los separa o pasamos a 8 kilómetros de la Nacional 1, es la unión de madrileños, gente de Toledo, gente de Extremadura, gente de Guadalajara. Es la unión con la gente o los familiares o los grupos o los amigos del norte de España, ¿no? Del norte de España. Si hay una diferencia de 450 kilómetros, pues la gente dice, oye, un sitio donde sea la mitad de recorrido. Y entonces estamos en una zona pues emblemática, sobre todo en los kilómetros. Y después ya lo que os he comentado antes, en los parajes, la naturaleza, los animales, los lagos. Por ejemplo, mi pueblo, que se llama un Quintanilla del Agua, el año pasado, como la mayoría de los pueblos, no abrieron las piscinas. Y este año han apoyado en abrir las piscinas, con todos los parámetros del COVID para la limpieza, la desinfección, llevarlo a cabo. Entonces, Jesús y compañía, es importante no bajar la guardia en el tema del COVID, pero también disfrutar de esta España vacía y del turismo rural. Así es, efectivamente, ¿no? Porque de alguna manera, pues el turismo rural es un turismo distinto, ¿no? Por ejemplo, en tu pueblo, en tu ciudad, en las zonas, digamos, aledañas a donde se maneja el tema de turismo rural, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer, digamos, en una semana de visita ahí, visitando a los diferentes pueblos alrededor donde tú estás? Porque sabemos que está dentro de la provincia de Burgos, Castilla y León, pero no es netamente ciudad, como la ciudad de Burgos, que es más citadina, más movimiento, que es otro tipo de turismo, ¿no? Exactamente en Quintanilla del Agua y alrededores, ¿qué se puede visitar? Pues empezando por el monasterio San Pedro de Arlanza, que en su época iban a construir un pantano, pero se pusieron los ciudadanos en no hacer el pantano. Después tenemos toda la zona a 6 kilómetros Lerma, a 10 Covarrubias y a 15, 18 estamos hablando de Silos, ¿no? Que era la zona del canto gregoriano, que era de los monjes y sigue siendo de los monjes, claro. Por ejemplo, en Silos estamos hablando que hay un desfiladero que se llama Desfiladero La Yecla, donde hay cauces, saltos de agua, pero también hay en esa zona naturaleza, ¿no? Naturaleza, hay buitres leonados, la gente suele patear, andar y disfrutar de las vistas, levantándose por la mañana, echándose la mochila y sobre todo el bocadillo de media mañana, ¿no?
Después, por esa zona, también, bueno, que se me olvida, en la mochila también hay que meter una botella de vino de la zona denominación origen de la Arlanza. Por ejemplo, un vino que se llama Gotas de Rocío, ¿no? Es un vino que Jesús lo ha probado, es un vino que lleva crianza, rosado y blanco. Yo no sé si has probado, Jesús, las tres. Yo me acuerdo que el crianza sí que has probado. Sí, y el buqué también he probado. El buqué, ¿no? Sí, efectivamente. ¿no? Así es. Pues en una escapada, andando una botellita con el bocadillo es importante, ¿no? Después llegamos a Lerma. Lerma es una zona donde hay un parador típico que justamente está en la Nacional 1, a mitad de camino, como bien digo, de Madrid, a 220 kilómetros de Madrid. Hay un campo de golf famoso en la zona de Lerma donde se escapan los madrileños, porque estás hablando de 2 horas en coche, ¿no? Lerma, te he comentado el tema del parador, la gastronomía en la zona, tanto el lechazo churro como la morcilla de Burgos y el queso de la zona es importante. Y después, justamente en mi pueblo, en Quintanilla del Agua, hay un escultor que ha hecho un pueblo viejo que se llama Territorio Atlanza, Atlanza, con T. Y es un pueblo, un escultor que ha hecho un pueblo antiguo en hectárea, en 15.000 metros aproximadamente, ¿no? Donde se puede visitar, se puede enamorar del territorio, ¿no? Porque tiene una zona de niños, la Mafalda, ha hecho dibujos, ha hecho esculturas de dibujos animados. Cuando íbamos, era el castillo de Drácula, una cosa súper interesante, ¿no? En una palabra, que para pasar un día entero en mi pueblo, en Quintanilla del Agua, no te sobran horas. No te sobran horas. Que después está la merienda con los lugareños, ya que estamos hablando del turismo rural y familiar, en las bodegas antiguas, artesanas, donde vas y te abren las puertas para echar un vinito en porrón, como en la zona se llama un vino churrillo, ¿no? Que le dan un rosadito, un tinto clarito, pero lo más importante es que los lugareños te abren las puertas. Así es. Y te dan un pincho sin ningún problema. Hay mucha gente que viene a las casas rurales o las posadas rurales y se van con amigos a sus ciudades o a su lugar donde pasan la vida, ¿no? Donde así pasan con sus familiares. Así es. Pero normalmente cuando uno viaja, por ejemplo, a estos pueblos, también nota que es, digamos, otro comportamiento, ¿no? Otra forma de ser de la gente de pueblo que tiene una característica distinta, ¿no? Que a veces es más hospitalaria, más confiada, reconoce inmediatamente al que no es de allí, ofrece una serie de ayudas. ¿Cómo es la gente, por ejemplo, del pueblo tuyo? ¿Así es, igual como en todo pueblo? Te acabas de describir la verdad de lo que pasa en la mayoría de los pueblos, ¿no? Pero sobre todo en mi pueblo. No me gusta venderme, ¿no? Pero, como he dicho bien antes, existe el tema familiar. Familiares que te acogen,
los lugareños te acogen, te enseñan y encima te protegen. Proteger me refiero en el sentido de llevarte a ver una fuente, a ver un campo, a ver las viñas, a ver la poda en verde, que va a empezar ahora en breve, de las viñas, ¿no? De los majuelos. Lo acabas de decir, Jesús, perfectamente. La palabra se llama familiar. Así es. Sí, César. Sí. Alberto, bueno, me has provocado con todo lo que has dicho, el vino rosado, la morcilla, el salir al campo con tu botella de vino a caminar. Yo te quería preguntar algo que ¿qué diferencia hay entre lo que es el turismo vivencial con respecto al turismo rural? Acá nosotros en Perú habíamos desarrollado, por ejemplo, algunas ideas en Iquitos, que es la zona selva del Perú, con respecto a integrar la extracción de madera con el turismo vivencial. O sea, grupo de personas que quieren ver y quieren tener la experiencia. Si es madera, pucha, cómo se procesa la madera, cómo se extrae. Si es café, el contacto con los cafetaleros. Acá hicimos una prueba, por ejemplo, en Lima, está cerca la zona de Cañete, que no está a más de 97 kilómetros de Lima, no, 110 kilómetros por la zona de Imperial, que es una zona pisquera, en donde se desarrollaba todo el tema del circuito del pisco y las personas se integraban en los procesos productivos. ¿Qué diferencia hay cuando estamos hablando este tema del cual tú estás desarrollando turismo rural? Pues yo, César, lo que veo, porque no conozco algo Perú, he estado en Perú, no he llegado a la selva, pero yo sí que entiendo que en la zona vuestra yo atacaría por el tema de, ya que tenéis madera, hacer casitas de madera en ciertos sitios emblemáticos en el campo, pero a su vez aprovechar a utilizar el producto de café, el producto del pisco y hacer una ruta donde podáis desarrollar cosas que tenéis en mente. Pero hay que desarrollar una cosa no sola, sino un conjunto de cosas. Y empezando por la madera, las casitas de madera sería interesante. César. Ya, ok. Yo quería, soy Fernando Lega, Alberto. Bueno, yo ya vivo aquí en España más de 30 años y algo que sí reconozco que cuando llegué a España yo me encontré con una tradición con respecto a lo que es el turismo, ¿no? Había turismo de playa y turismo, como decían aquí en Madrid, turismo de sierra, de montaña. Y la verdad que cualquiera de los dos te cubre todas las necesidades que tú tienes para unas vacaciones. Hombre, la pandemia evidentemente pues ha cambiado un poco todo esto, no solamente al turismo rural, sino también al turismo de playa, al turismo de todo tipo. Y yo he tenido la ocasión de ir a muchas casas rurales a lo largo de todos estos años. La zona de Castilla-León, por ejemplo, es una zona preciosa en cuanto a lo que es el paisaje, ¿no? Pero para el madrileño, lo que está más cerca, normalmente pues suele ser lo típico, ¿no? Segovia, Ávila. Ya si te quieres alejar un poquito más, pues vas a Salamanca o a Valladolid. Yo digo la verdad, a Quintanilla no he llegado porque directamente he ido a Burgos, ¿no? Ya había que hacer un poco más de horas, y sí, Burgos es un poco lo más atractivo por la catedral, pero en conclusión, toda la zona de Castilla-León es una zona preciosa. Se está reactivando, me parece, pues he tenido la oportunidad de estar hace muy poquito en una escapada que hicimos con mi mujer y yo,
a una casa rural y la verdad que no tiene ni punto de comparación con otro tipo, es muy familiar, comes muy bien, has definido el tema del turismo rural muy bien, comida, tranquilidad y familiaridad completamente, ¿no? Dime, ¿qué necesita Quintanilla para poder estar quizás como Segovia, como Ávila, o que la gente que va a Aranda del Duero pues se dé el salto a Quintanilla, porque realmente está cerca, en coche no te tardas nada, porque es autovía y está muy bien, ¿no? A lo mejor un poco más de promoción, porque el que llega aquí de fuera sabe que tiene que ir Segovia, Ávila y Toledo. Eso es inevitable. Si se queda un poco más de tiempo, se va a Valladolid, se va a Salamanca, porque lo que queremos ver los que venimos de fuera y sobre todo del otro lado del charco es lo que se ofrece siempre aquí, que es comida, tradiciones y sobre todo los pueblos medievales, que eso es lo más bonito que he encontrado yo aquí. ¿Qué podrías tú decir a esta gente para que se pueda visitar más Quintanilla del Agua? No sé si Alberto sí por ahí. Se desconectó. ¿Vale? Ya. Que está, estamos hablando al pie del cañón, ¿no? Como se suele decir, ahí mismo. Covarrubias está pegado. ¿Sabes? Sí, sí. ¿Sabes, Fernando? Entonces, está ahí mismo las cosas, ¿sabes? Sí, Covarrubias está... Mira, yo acabo de llegar a la bodega, ahora mismo. Por eso a lo mejor se corta, ¿vale? Acabo de llegar a la bodega. Si funcionaría el tour, lo teníamos hecho, ¿sabes? Y os daba una vuelta, pero como tú hubieras dicho, está la gastronomía, la gente medieval. Estamos hablando, ¿sabes? Y algo también que, por ejemplo, que quizás no se conoce mucho, la zona de Castilla y León, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Que también es una parte de la zona del Duero, la zona de Burgos y de Quintanilla y todo este triángulo que tú mencionas de la Arlanza, pues también es una zona vitivinícola, ¿no? Entonces hay muchos vinos. Es prácticamente el mismo río de la zona de Duero, el clima es muy parecido y también hay muchas bodegas de vinos en toda esta zona, ¿no? Que es también parte del turismo rural, ¿no? Y lo que decía César, ¿no? Es parte del turismo vivencial que también se podría aprovechar en toda esta zona con este vuelco, digamos, de la mirada hacia lo rural, que las bodegas pues puedan tener esa opción de dar y de participar activamente en los diferentes procesos, digamos que a veces es interesante, ¿no? Por ejemplo, tú decías lo de la poda, pues ¿por qué no también convocar, digamos, a las personas que van a hacer turismo, pues ese turismo distinto, ¿no? Que es participativo, vivencial, hacer un poco lo que hace un trabajador en estas épocas, ¿no? De que es la poda, enseñarles los procesos, porque hay gente que le gusta este tipo de turismo también, que es vivencial, participativo, ¿no? Y sobre todo conocer, ¿no? Entonces, ¿cómo va ese tipo de turismo, por ejemplo, en tu zona? No, esto se lleva bien porque se está empezando a hacer. ¿Qué batería? Está mal la batería, porque lo puedes cargar y descargar. A ver. Sí, ¿qué pasa? ¿Que se te va la batería? No, sí, una batería de un... Pero bueno, a ver, lo que estamos hablando, se va la batería, pero de una maquinita, porque estamos justamente en la bodega, también que pertenece a la denominación origen de la Arlanza, ¿vale? Que es igual que la mía, ¿vale? Y entonces, lo que estabas comentando es verídico, porque sí que se está llevando el tema de las visitas, ¿no? Tú dices de coger
y de alguna manera que la gente le enseñemos. Hay mucho tema de catas, ¿no? De la visita de la zona y aprovechar a visitar una bodega y hacer catas, ¿no? Y llegar a la zona de las viñas, ¿no? De cómo hacer una poda, ahora ya no, pero ahora mismo empezaría la poda en verde. Antes era la poda de los sarmientos, ¿no? Que era donde realmente las chuletas se asaban, ¿no? La poda del sarmiento. Pero ahora estamos atacando y trabajando ya la poda en verde, el azufrar las viñas, ¿no? El azufrar. Para sacar buen producto, el cultivarlas. Pues todo eso es una manera de enseñar, a los visitantes, ¿no? De lo que hablamos, de la España vaciada. Así es. Y eso pues de alguna manera pues genera más turismo, ¿no? Porque hay una mirada hacia ese tipo de turismo, ¿no? Más vivencial, más participativo, ¿no? Entonces, y sobre todo de conocer y aprender, ¿no? Y este turismo, sobre todo, que es al aire libre, es lo que se está empezando a potenciar muchísimo. Una alternativa, que se suele llamar, una alternativa, ¿no? Ajá. Una alternativa al visitante. Así es. Hay un... perdón. Al visitante. Sí, sí, que yo quería hacer un comentario y creo que la tendencia hacia donde está yendo el turismo está dejando mucho el tema, ese turismo en que tú contratabas un paquete y tenías una persona que te llevaba y te hacía recorrer lo que el paquete te pedía mirar. Y que tenías que salir a las 7 de la mañana, todos como soldaditos, y subirse al carro, y de ahí que te tenían que recorrer el mundo, o el lugar donde había sido. Lo pude apreciar acá en Perú, lo aprecié en Argentina, lo he apreciado cuando he estado en Italia. Pero ahora con esta cuestión de turismo vivencial, porque toda esta cuestión nace a partir de lo que hemos conversado anteriormente de la economía solidaria, consumo responsable. Acá en Perú hubo una muy buena experiencia en la cual la pudimos disfrutar con mis hijas en un lugar a 30 kilómetros de Lima, 30, 40 kilómetros de Lima, en Pachacamac, el arriero, en donde las personas entraban en contacto con los animales, ¿ok? Cargaban los conejos y de repente en un momento determinado, a tal hora, se ponían en cola para agarrarle las tetas a la vaca y te enseñaban a ordeñar. De ahí en un determinado momento entrabas en una pequeña parcelita y comenzabas a recoger las zanahorias que se habían generado. Y ahora último, no sé si podría caer dentro del turismo vivencial. Tuve la oportunidad de hacer una prueba de un turismo por Lima, de un amigo francés que estaba desarrollando el modelo, en el cual se conocía Lima a través de retos. ¿Ok? Nos entregaban una mochila, participamos con mis hijas, nos entregaban una mochila, unos planos de Lima antigua, y de ahí nos narraban una historia. Y a partir de esa historia tú tenías que cubrir determinados acertijos, y esos acertijos te llevaban a conocer determinados sitios que dentro de todas las restricciones que actualmente tiene Lima para poderse mover, porque llegó un momento en que llegábamos a un punto y estaba cubierto de policías porque no se podía pasar a la plaza central, y el tema final terminaba justo en la Fuente de Lima, de la Plaza de Armas. Todo esto es un cambio en el que estoy viendo en el turismo, ¿no? Donde se te permite mayor libertad y mayor experiencia y contacto con la gente. Porque tú, para poder llegar a un sitio tienes que preguntar, tienes que consultar tu GPS, preguntas a las personas que están aledañas, y eso te permite ese contacto, esa vivencia y ese enriquecimiento que tiene tú, como una persona foránea, entrar en contacto con la cultura
y con las personas y poder vivenciar de manera real y poder disfrutar mucho. Yo personalmente en esas 3 horas, yo lo disfruté tremendamente a pesar de que soy de Lima y Lima me la conozco, pero porque he sido muy caminante de todos los rincones de Lima. ¿Ok? No sé tú qué opinas de eso. No, bien, bien, sí, sí, te estoy escuchando detenidamente. Y el tema de coger los autobuses y recorrer varios parajes está muy bien, ¿sabes? Pero el problema que les cuesta a los turistas es madrugar. Por eso la gente tiene ganas de escaparse 2 días y así no madruga tanto, 2, 3 días. ¿Vale? Y por ejemplo, lo que acabas de comentar de Lima, claro, cuando tú vas por la zona antigua de Lima, pues quieres entrar a todos bares, restaurantes, a tomar el pisco, quieres recorrer un poco todo, ¿no? Ajá. Me imagino que es un estilo a lo que estás diciendo, estás barajando, ¿no? Así Sí, es, sí, sí, sí. así es. Verdaderamente a todos los que viajamos nos atormenta. A mí tuve una experiencia para el Cañón del Colca en Arequipa. Nos levantaron a las 4 de la mañana para ir al Cañón del Colca, ver cóndores que nunca pude ver y me dio cólera al salir a las 4 de la mañana. Efectivamente. Y cuando hablamos, Alberto, de turismo rural, cuando hablamos del turismo, este turismo distinto, pues también hablamos de lo que es la gastronomía, ¿no? Entonces tú has mencionado algunas algunas cosas que se producen además en los pueblos de forma tradicional, ¿no? Entonces es parte también de esa vuelta que nos deja la pospandemia, ¿no? De tener las comidas y los preparativos quizás de esa forma tradicional como siempre se ha hecho, como las abuelas lo han preparado, y salir de todos los condimentos y los químicos y cosas de esas que nos deja la pospandemia, ¿no? O sea, porque la morcilla de Burgos, por ejemplo, es una de digamos, de las cosas más tradicionales que se elaboran ahí en la zona de Burgos y bueno, y qué otros productos y qué otros platillos hay en esta zona de Quintanilla del Agua y alrededores. Sí, la chuleta las chuletas de cordero no pueden faltar. La careta del cochino no puede faltar. Y los chorizos hechos por la Inés, que es mi madre, no pueden faltar. Y la tortilla de huevos de gallina no puede faltar. Con decirte eso... Y de gallina, lo que le dicen aquí, gallina campera, ¿no? O sea, que sería, en otras palabras, esas gallinas criadas sueltas. En libertad. Claro, en libertad, comiendo y rascando la tierra, ¿no? No en estas cosas así pequeñitas donde no puede la gallina ni moverse. Los huevos camperos, exactamente, ahí está. Ajá, así es. Y para que se entienda en Perú, ¿no? Las gallinas criadas en libertad, ¿no? Que donde tiene las posibilidades de correr, medio volar y escarbar la tierra, ¿no? Las otras son gallinas industrializadas. Jesús, pareces de pueblo tú también. Pues, pues también. Te gusta, ¿eh? Me encanta, sí, 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 sí. Y bueno, y la zona, por ejemplo, la zona más sur de Castilla y León, por ejemplo, se come muchísimo lo que es el cochinillo, ¿no? Sí, eso en varias zonas. Por ejemplo, el cochinillo es una zona famosa. El cochinillo es una zona famosa en Segovia, ¿sabes? Claro. Sáquenme de mi ignorancia. ¿A qué le llaman cochinillo? ¿Al cerdo? Al cerdo, sí, al sí, cerdo sí. pequeño, A lo que bueno, cochinillo para nosotros sería el lechón. El lechón, exacto. El lechón, exactamente, el lechón. Sí, pero tierno. Un lechón tierno, exactamente. Sí, sí, sí. Que no pase de los 6 meses.
Ajá, así es. Que no pase los 6 meses. Sí, Claro. sí, sí. Y esa vuelta, pues, de lo que es de post-pandemia, pues también nos deja este tipo de reflexiones, ¿no? De retornar en todos los aspectos de nuestra vida, digamos, al punto más tradicional que podamos, ¿no? También para la alimentación, porque cuando hablamos de la alimentación en los pueblos, muchos de estos pueblos pues tienen los productos ahí, prácticamente se saca de la tierra a la olla, como se suele decir comúnmente, ¿no? Los animales los tienen allí prácticamente criados en libertad, ¿no? Porque no son de grandes ganaderías con, digamos, criados de forma extensiva, ¿no? O cultivados también de forma extensiva con una serie de productos químicos, sino que son pequeños agricultores, pequeños productores, y de lo que es que se abastece fundamentalmente los pueblos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Entonces ya tenemos aquí unas rutas interesantes en tema de lo que es el nuevo turismo o lo que se va a volcar el turismo, porque en realidad el turismo rural pues no es tan nuevo porque ha existido hace bastante tiempo, pero quizás la mirada hacia el turismo rural pues no ha sido tanta como se hubiese querido, ¿no? Ha ido de a pocos, pero creo que la post-pandemia nos deja finalmente esa mirada, ¿no? Al menos las tendencias son interesantes, ¿no? Estaba mirando yo algunas encuestas que se estaban desarrollando con respecto al turismo rural aquí en España y varias de ellas nos dicen que el 70% de la población que va a hacer turismo actualmente, que antes era fundamentalmente playas y otro tipo de turismo como a ciudades, pues va a ir ahora hacia lo que es el turismo rural, buscando campos, buscando una serie de sitios, ríos, pantanos, cosas distintas, ¿no? Ya no tanto en las ciudades o las playas, ¿no? Aunque aquí en España, pues en sol, en pleno agosto, pues apetece siempre una playa, ¿no? O estar ahí cerca a un pantano o cerca a un río, ¿no? Entonces, esas tendencias yo creo que son interesantes de poderlas aprovechar, ¿no? Sí, sí, así es. Mira, yo te digo que acá en el país, hace mes y medio, nos llamaron para una consultoría que querían presentarse un hotel de Chincha, que es un hotel bien conocido. Eso me obligó a investigar cuáles serían las ventajas que podría tener el hotel. Y eso me llevó a una página web en donde se proponían una serie de hoteles y alrededor de esos hoteles en Chincha se presentaba una serie de alternativas, tanto desde el turismo de visitar una playa hasta el turismo vivencial y el turismo de comida. ¿Ok? Y es interesantísimo, yo que he estado mucho tiempo también por cuestiones de trabajo en Chincha, es interesantísimo ver, por ejemplo, la riqueza culinaria y va muy ligado al tema cultural. Por ejemplo, la vivencia que tú puedes tener al ir a comer a un pueblito como el Carmen en Chincha, en donde es una hacienda prominentemente con gente de raza negra, y gozar de todo lo que son sus potajes, las famosas mamá Iné, donde tú entras a su restaurante, todo tradicional, con cañitas, con techitos de paja, y comes el famoso manchapecho, ¿no? Ah, el manchapecho, El claro. manchapecho, que yo hasta ese momento, cuando hace 7 años atrás me hablaba de manchapecho, no sabía qué cosa era. O la sopa seca. O la sopa seca, ¿ok? Platos tradicionales que comienzas a descubrir la riqueza cultural del mestizaje, ¿no? Y carapulcra preparada con la patata o la papa fresca. La papa fresca. No me diga carapulca, que tengo como 10 kilos de carapulca acá guardadas. Entonces, ese turismo vivencial es una manera de poder poner al mundo en valor las culturas de las zonas, ¿no? Chincha, por ejemplo, es rico, pero hay otras zonas que muchas veces, en nuestro caso, siempre vemos Machu Picchu como un ente, como el ente jalador, pero alrededor de Machu Picchu, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo un trabajo para las Bambas, era Andahuaylas,
me tocó visitar un pueblito, Acros, que estaba dentro de la zona de influencia de la mina. Y la persona, el empresario, era un empresario carpintero que le proveía cosas a la mina, no, me hizo visitar su pueblo. Un pueblito chico, no eran más de 1000 personas. Y me llevó a un sitio en donde era un cerro que estaba dentro de un convento. Y de ahí veo Santa Inquisición. Era un cerro en donde se había dado la Santa Inquisición, pero ¿quién lo conoce? Un pueblito con no más de 1000 personas y tiene cerca de 7 iglesias. 7 iglesias. No, más de 7 iglesias. Más de 7 iglesias, inclusive para poner en valor, que vienen desde la época colonial. Un pueblito con toda una tradición, porque me llevó al sitio en donde en la época de terrorismo habían desarrollado atentados de lesa humanidad. Y estaban las tumbas de todas las personas. O sea, una riqueza completa desde la historia de un pueblito a más de 3.900 metros de altura, enclavado en la selva, en la sierra, ¿ok? ¿Cuánto? 12 horas de Cusco. Con toda una riqueza cultural y hasta culinaria, porque tiene sus propias comidas. Esas vivencias, por ejemplo, que no estamos sabiendo explotar, ¿no? Tanto de generar productos turísticos en oferta de valor que puede ser tangencial al imán que significa Machu Picchu, ¿no? Así es. Y por ejemplo, yendo a este tema de los porcentajes, ¿no? O sea, es increíble ese vuelco que se ha dado de post pandemia, de tratar de regresar no solamente al turismo rural, sino también en todos los aspectos, ¿no? O sea, de conocer las culturas, lo que tú mencionabas, conocer, digamos, muchas comidas que quizás no han traspasado algunas fronteras, pero que luego son bastante ricas, ¿no? O sea, Sí. que yo tampoco no había comido nunca la sopa seca hasta que estuve por esa zona sur de Chincha, Cañete, ¿no? Entonces, y cuando me lo sirvieron, yo al principio no sabía lo que era, ¿no? Y de repente te dicen, esta es la sopa seca, claro, cosas que a lo mejor los he escuchado Los he hablar, escuchado, sí. pero que nunca tenías ni idea cómo era, ¿no? Entonces, hasta que no vas a la zona y específicamente, pues ya lo pruebas, ¿no? Entonces, o cuando uno viaja a algunos pueblos ya mucho más lejanos, donde hay algunas comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Y tiene la posibilidad, pues, de interactuar con ellos y conocer lo que tú decías, ¿no? Sus costumbres, su Sí. cultura, su visión, ¿no? De esa manera más participativa, ¿no? Entonces es participar con ellos en las diferentes actividades, ¿no? O sea, las cosas cotidianas que ellos hacen desde levantarse o el ir a pescar o el cocinar y de repente alguna ceremonia religiosa que ellos puedan plantear y hacer, ¿no? Entonces, tener esa participación, ¿no? Esa riqueza. Y algo que decía Alberto con respecto al contacto con la gente. Eso, a mí me tocó una experiencia en Atalaya cuando fui a dictar unos cursos por la universidad, el contacto con la gente. El hecho que te agarres a gente y te digan Atalaya es una ciudad que está en medio de la selva, o sea, está en medio de la nada. ¿Ok? La única forma de llegar son dos, o por río o por avioneta. Así de aislado está. ¿Ok? Entonces, estos chicos de repente me dijeron, ok, profesor, vamos a un lugar. Ya me fui. Nos fuimos en moto. Entonces recorrimos y nos hemos metido al fondo y hemos llegado hasta un punto en el cual yo honestamente no sabía si estaba en el norte, sur, este, oeste, solamente sabía que estaba en medio de la selva. Y me llevaron a un paraje en donde había unas cataratas en que uno se sentaba en la mesa, en una piedra, porque habrán sido unos 30, 40 metros, y el agua con tu cuerpo generaba como un hidromasaje, que te comenzaba a dar masajes con el agua. Y podías pescar carachemas, podías extraer una serie de cosas que después ibas a la ladera del río y te ponías a cocinar y te ponías a comer. Ok, solo nunca lo hubiese encontrado porque lo buscas en el mapa, no está figurado en el mapa turístico, pero ellos sí conocen esos lugares que son fenomenales, ¿no? Porque son paradisiacos.
están fuera de todo circuito. Y ese contacto con la gente te permite conocer esos lugares escondiditos que están ahí, que son preciosos. Claro. Sí, pues efectivamente, ¿no? Entonces, falta conocer un poco más lo que es esto, acercarnos un poco más a ese otro turismo, ¿no? Al turismo quizás no tan comercial, pero que de alguna manera, pues, también va a dejar un impacto positivo. Económico, sí. No solamente estamos hablando ya de uno del punto de vista como turista, para, bueno, pasear ese mes o esa semana o esos 15 días y relajarte, ¿no? Porque también tenemos que verlo del punto de vista económico y el impacto que deja de alguna manera al país y también a esos lugares que quizás esto hasta cierto punto a veces son olvidados, ¿no? Y que a veces tienen menos recursos, las zonas rurales, las zonas campesinas, las zonas agrícolas, donde muchas veces ven su riqueza y su producción económica pues ligada al tiempo, ¿no? De que si hace buen tiempo pues puedes cultivar, puedes tener más animalitos y esto, y si no pues desgraciadamente pierdes tu cosecha, pierdes el dinero, ¿no? Entonces, esta visita, digamos, o este retorno al turismo rural también nos deja ese impacto económico, ¿no? De mejorar la calidad de vida de muchas personas y no solamente que tengan como un único medio de vida, pues, la actividad que desarrollan ellos, ya sea la agrícola o la ganadera, ¿no? Entonces, ese también es un agregado más que podemos dar a nuestro turismo, ¿no? A lo que vamos a desarrollar, a invertir nuestro dinero, ¿no? Para ayudar también a esas comunidades que están olvidadas, ¿no? Y que de alguna manera podemos dejarle algo de economía para que ellos puedan mejorar su calidad de vida, como decíamos al inicio, ¿no? Entonces, eso también es algo que desde el Estado, digamos, diferentes estados del mundo, tienen que promover de alguna manera, ¿no? Porque siempre miramos el turismo en las principales ciudades, las principales playas. El turismo tradicional. Así es. Los 3, 4 puntos de un país y listo, ¿no? Y se acabó nuestro turismo, ¿no? Entonces, esta mirada yo creo que es interesante, importante, ¿no? O sea, que no solamente es pasarnos los 4 o 5 días de turismo, sino también que nuestro turismo tenga algún sentido, ¿no? Que es el de mejorar la vida, la calidad de vida de muchas familias. No sé sobre todo que no termines después de tus 5 días de vacaciones más estresado que cuando entraste. Sí, porque sí. No salió una cosa, no salió otra. Es un desastre. Sí. Lo que hablábamos de este turismo tradicional, me acuerdo que mi hermana tomó un turismo aquí por varios países de Europa. Empezaba por España, Italia, Francia, Bélgica, como 15 días. Y total que me decía, ¿no? Me iba comentando, me decía, hoy no voy a salir. Hoy no voy a salir. Hoy quiero quedarme en la habitación del hotel. Claro, porque son a veces unas programaciones. Es unas programaciones que te estresan, te matan, porque 7 de la mañana, subes al carro, bajas de nuevo, tantos minutos para recorrer. Yo Roma, el Vaticano me lo recorrí en 3 días. Me fui paso a paso, pero un turismo contratado te obliga de repente en mediodía a haberte recorrido todo. Entonces hay partes interesantes que a ti te interesa explorar más, vivenciar más, quedarte ahí, sentir, pero pucha, te agarran y te arrean. Sí. Entonces, y si no, pues se va el autobús. Pierdes el autobús, perdiste por lo que pagaste, ¿no? Claro. No, yo honestamente para mí esos turismos vivenciales, esos turismos donde igualito como es diferente una gallina que está criada en el campo en libertad, el turismo también tiene que permitirte ciertos grados de libertad para que tú lo puedas gozar. Así es, sí, efectivamente, coincido plenamente contigo. Yo prefiero ese turismo, digamos, tranquilo, ir a conversar con la gente, sí. Mirar detenida, si algo me gusta, pues me quedo mirando 1 hora o 2 horas, y si no me gusta, pues paso Pasa a otro. a otra cosa, ¿no? Pasas a otra, sí.
Sí, la interacción, ¿no? La Porque interacción. ese turismo, digamos, cultural, que también es esto, parte de todo este turismo rural, ¿no? Entonces, conocer esas formas de hacer las cosas de la gente, ¿no? Es interesante. No he tenido nunca una oportunidad, por ejemplo, de estar en etnias así indígenas totalmente, como en el caso del Perú. O sea, he conocido, pero dentro de Lima, a los shipibos, a los coñiguas, a los, ¿cómo se llama? Shipibos coñiguas. Después hay otros, también hay otros también por ahí que les he conocido en Lima, pero no los he conocido, digamos, en su sitio natural, que es la selva, ¿no? Mira, yo te digo, es todo un protocolo. Porque, por ejemplo, a mí me tocó visitar varias tribus asháningas y es todo un protocolo. No, el gran problema de entrar a hacer ese tipo de turismo vivencial, porque es muy interesante, es primero asumir y aprender antes de entrar cuál es la cultura de la tribu, de la comunidad. Recién cuando ya entiendes la cultura y la comunidad puedes integrarte, y es un turismo que no puede ser masivo, tiene que ser de pocas cantidades, ¿ok? Porque si no dañas la cultura. Lo que ha pasado con los campas, por ejemplo, en Iquitos, ¿ok? Donde se ha perdido la esencia misma y ha llevado el turismo hacia otros lados, ¿no? Claro. Y bueno, y algo que tú mencionabas, ¿no? Que esperamos que también este turismo, si bien es cierto, tenga mucha afluencia en mejora de los pueblos, pero tampoco sea tan masificado que haga lo que tú dices, ¿no? Que se pierda la esencia de los pueblos o que se destroce parte del patrimonio. Cuando empieza a llegar ya demasiada gente, a veces se pierde también el control o la capacidad de los pueblos para poderlos albergar, ¿no? Entonces, hay que tener un equilibrio también en el turismo, ¿no? Sí. Para eso están también las autoridades, digamos, de poder tener ese equilibrio, de mantener ese equilibrio para no tampoco esto maltratar lo que es el patrimonio cultural, ¿no? Sí. Así es. Alberto, no sé si estás por ahí. Alberto, no sé si está por ahí. Bueno, no sé, creo que se desconectó. Bueno, Alberto. No, yo creo que todavía no. No, está con su problema de la batería. Está con la batería. Pero bueno, este es parte de lo que es el turismo rural, el turismo social, y de alguna manera, pues esta es la nueva mirada, las nuevas tendencias, y hay que buscar que de alguna manera, pues las autoridades puedan mantener ese equilibrio entre lo que es la afluencia del público, las necesidades a este nuevo turismo, y también pues mantener esto, de alguna manera, el patrimonio cultural, ¿no? Que pueda mantenerse, sobre todo pues que no se pueda maltratar este patrimonio histórico, que de alguna manera hay que cuidarlo todos, ¿no? Acá hay unos fondos que son Innova Turismo, y cuando estuvimos dando consultoría a esta empresa, comencé a ver todos los emprendimientos que se habían acogido a este financiamiento con cero retorno. Y había muchos que estaban apuntando hacia ese turismo vivencial, turismo rural, o sea, al tema de rescatar. Y hace 5 o 7 años atrás, la institución que se encarga del turismo desarrolló todos unos planes de capacitación en las playas en las playas del Perú, de la costa del Perú, en las cuales se buscaba generar buenas prácticas, ¿ok? Y el tema de atención al cliente. Pero también eso va dentro del turismo tradicional, ¿no? Y ahí uno podía ver diferentes propuestas de turismo, desde los hoteles boutique hasta los hoteles un hotel que a mí me gustó mucho, que brindaba alojamiento y todo lo que era meditación, zen. Era alucinante. Ok, esas propuestas son interesantes, todo eso tiene que amalgamarse, ¿no? Y ojalá que salga quien salga, todas esas políticas que se han estado llevando para la mejora del servicio a nivel hotelero acá en el Perú,
persistan, ¿no? Sigan. Así es, ya que el turismo es una buena fuente de dinero, como el caso de Sí. España, que genera un PIB bastante interesante, ¿no? O sea que yo creo que hay mucha potencialidad. En el caso de Perú, Sí. tiene muchísimos recursos naturales, tiene muchísimos recursos, de alguna manera, patrimonio Patrimonio histórico. histórico, sí. Entonces, que puede generar muchísimo turismo, ¿no? Yo creo que podría aprovecharse perfectamente este tipo de generar, digamos, que el turismo en sí sea parte de un PBI interesante, ¿no? Sí. Entonces, ojalá algún día lleguemos a algunos millones más y no nos contentemos con solo los casi 4 millones de turismos que se maneja en todo el Perú, que es Sí. ínfimo, realmente. Acá hay de todo. Yo me acuerdo que una vez unos amigos franceses me pidieron si les podía armar un tema, sin serio, de turismo, el turismo mágico. Claro, O sea, querían también. conocer las diferentes formas, ¿no? Desde la selva, entonces yo pensaba desde ver el tema de Piura, Yavaca, las lagunas mágicas de no sé dónde, el Cachiche, todo el lugar donde habían brujos. Y brujos hay un montón en el país. Estuve también ahí en Cachiche, muy interesante. Muy bien planteado el tema de la bruja de Cachiche. Sí, sí. Pues nada, Ok. estamos llegando al final del programa, César. Como siempre es un gusto conversar, compartir, reflexionar con nuestros invitados estos temas que de alguna manera... Sí, ahí se conecta Alberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Ya te conectaste? Está en bodega. Ah, vale. A ver. A visitar mi territorio y probar los caldos, gotas de rocío, y si lo veis por algún sitio, pedirlo, y preparamos unas chuletas o una barbacoa en la casa rural, el perfume del almendro. Así es. Os podéis meter en la web, bueno, como sea, www. Sí. El perfume del almendro. Y así es. Y familia, os quiero. Pues nada, Alberto, muchísimas gracias y pues nada, ya la gente ya sabe, cuando quiera visitar la zona de Burgos, la zona de Quintanilla del Agua, pues que se hospede ahí en el perfume del almendro y a tomar gotas de rocío. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Ok. Alberto. Muchas gracias, César. Y pues nada, nos Gracias. vemos hasta el Nos próximo vemos. viernes a las 17 horas, como siempre, en su programa Integrando Mundos, la voz de tu negocio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Adiós, hasta luego.